Muy buenas tardes. En esta ocasión, en Prevención en Acción, pues vamos a iniciar el mes de diciembre tocando un tema pues que vivimos todos los días, de gran preocupación y que se ha intensificado en esta temporada del COVID-19, que es la violencia y los problemas de salud mental que sufren las mujeres por este tipo de situaciones en las que se enfrentan diariamente. Y bueno, como ustedes saben, el 25 de noviembre pues fue el día, o se conmemoró el Día Mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y tenemos hoy a dos expertas con las que vamos a platicar y con las que vamos a abordar el tema. En primera instancia, pues quiero presentarles a la maestra en Desarrollo Regional y especialidad en Derechos Humanos y Violencia de Género, Anel Ortiz Alavés, y también a nuestra querida doctora en Psicología, Daniela Rodríguez Gamboa, que aparte pues ella es sexóloga. Y vamos a hablar de este tema, de la violencia y salud mental en las mujeres. Y como les comentaba, pues el pasado 25 de noviembre inició nuevamente una campaña que desde hace algunos años ha estado lanzando ONU Mujeres, la campaña Únete hasta el 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres. Son varios días de activismo que inician justamente el 25 de noviembre y que terminan el 10 de diciembre, bajo el tema Global 2020, que es Pinta el Mundo de Naranja: financiar, responder, prevenir y recopilar. Y para esto, pues vamos a empezar ya a platicar con nuestras entrevistadas. Así es que me da mucho gusto recibirlas otra vez. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos entrando en contexto. ¿Por qué tenemos que seguir hablando y haciendo tanto énfasis en este tema de la violencia hacia las mujeres? Hola Edith, buenas noches, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto verlas. Pues bueno, justamente este tema de la violencia no es que sea un tema que está de moda, es un tema que hemos venido trabajando desde hace más de 30 años respecto a políticas públicas para poder prevenirla, pero se ha intensificado en los últimos años. Actualmente en México el 61% de las mujeres ha manifestado que ha vivido de alguna manera violencia, ¿no? Ya sea en el ámbito público, violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito escolar, etcétera. Y estamos hablando también de una cifra muy alta de violencia sexual, que son 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años, ha vivido o está viviendo más bien alguna forma de abuso sexual. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno que sea nuevo, estamos hablando de un fenómeno que se viene viviendo desde hace mucho, que es multifactorial. Hay muchísimos factores para que una mujer pueda vivir violencia en su vida. Y bueno, en este contexto de la pandemia, este tipo de este fenómeno o este problema prácticamente se ha incrementado muchísimo por todas las tensiones que se dan dentro del hogar en este contexto de confinamiento. Dani, nos habla Anel de violencia sexual. ¿Cómo se ejerce esta violencia sexual hacia las mujeres? ¿Qué podemos entender en relación a este tema? Creo que una parte muy importante es que frecuentemente cuando escuchamos el concepto de violencia sexual pensamos exclusivamente en una violación, es decir, introducir el pene en la vagina o en alguna otra cavidad. Sin embargo, la violencia sexual se ejerce de muchísimas otras maneras y a veces son más difícil de identificar, ¿no? Ejemplo, cuando estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual, a veces es muchísimo menos palpable, ¿no? Y nos queda con esta idea de, híjole, realmente la viví, o también cuando podemos pensar en otros temas de violencia sexual como abuso o una violación por parte de una pareja o por parte de una amistad o alguien con el que empezaste a salir. Las personas identifican o se les dificulta más poner la etiqueta de violencia sexual, cuando realmente no debería de ser un tema debatible. Es violencia sexual, pero es más encubierto. Entonces creo que es importante recordar que cuando hablamos de violencia sexual, no solamente estamos hablando de una violación y mucho menos
violencia sexual ejercida por personas desconocidas. Por lo general, la violencia sexual se ejerce en casa, ¿no? O por personas cercanas a nosotras, ¿no? Entonces, esta es una de las aristas, Anel. Estaríamos hablando de que las mujeres vivimos una gran cantidad de formas de violencia. Justamente la violencia, bueno, hay que entender que primero la violencia va a ser un acto que es intencional, es decir, no es algo que pasó por accidente, no, es un acto intencional y que va a tener siempre pues la intención de dirigir, de dominar, de controlar, de agredir, lastimar a alguien más, ¿no? Ya. Entendiendo desde ahí la violencia como un acto que es intencional, pues es también una línea muy, muy delgada. Se construyó por ahí un violentómetro en donde nosotros empezamos a ver, por ejemplo, desde bromas hirientes, ¿no? Es decir, esta línea entre la violencia y entre una broma es muy, muy delgada, entonces a veces cuesta trabajo poder identificarla, pero hay muchas formas de violencia. Nosotros podemos encontrar esta violencia que va a ser psicológica, esta violencia que va a ser física, que es cuando ya estamos hablando de el contacto físico. Está la otra violencia que es patrimonial, cuando alguien atenta contra tus cosas, es decir, que te quiten el celular, que te lo escondan para mantenerte incomunicada. Esa es una violencia patrimonial. Están haciendo uso de tus pertenencias, ¿no? Que escondan tus identificaciones, por ejemplo, para que no puedas salir. También está esta otra violencia que va a ser la sexual que acaba de manifestar Dani, y hay una violencia que es la violencia vicaria. Esta violencia es un tipo de violencia que no es dirigida específicamente hacia la persona, hacia ti herido, hacia ti Daniela, sino que va a ser dirigida hacia otro ser o a otro integrante de la familia y te está dañando, ¿no? Te está lastimando porque te están amenazando, controlando, con hacerle daño a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Esa es una violencia que es vicaria, no cae directamente sobre la persona, pero sí está en esta intención de dominar a partir de la amenaza de hacerle daño a alguien más. Entonces, la violencia es toda una tipología, va a haber violencia física, psicológica, económica, esta violencia vicaria, la violencia social que implica el control, ¿no? Es decir, te alejo de tus amistades, no te permito que vayas, no te permito que platiques con la vecina, etcétera, con la intención de controlarte y de que en algún momento dado te pueda ir aislando para que no tengas estas redes que te ayuden a salir de alguna manera de este maltrato. Y es ahí en donde nosotros podríamos identificarlo. A lo mejor ya conocen el violentómetro, que empieza desde una broma hiriente, amenazas, chantajes, pasa por los golpes y termina incluso en el feminicidio o en el homicidio de la mujer. Pero es muy importante porque esto la semana pasada estábamos hablando con la red de refugios en Baja California y nos mencionaban que hay una violencia que es la psicológica, que les preocupa mucho en esta temporada de pandemia, no en esta temporada, en este contexto de pandemia, porque la violencia psicológica tiende a llevar al suicidio. Entonces, una cosa es el homicidio y el suicidio es pues una autolastimarse, pero al final es consecuencia de una violencia psicológica que se ha venido viviendo de mucho tiempo atrás. O sea, en todo este contexto, desde que hablamos de que existen las mujeres, podemos decir que siempre se ha ejercido violencia contra nosotras. Definitivamente. Sí. O sea, siempre hemos sido víctimas de violencia. La historia lo ha demostrado así. Y en lugar de ir avanzando, vamos hacia atrás. O sea, cada vez estamos peor. Bueno, no sé si quieres contestar, Dani, y luego... No. Sí, gustas contestar y miro que tienes una respuesta muy apasionada. Bueno, gracias. Bueno, esta violencia ha existido siempre porque es cultural, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la religión católica, por ejemplo, en México, que somos católicos, pues vamos a ver que venimos de la costilla de un hombre, ¿no? Y que aparte se nos dijo que obedeciéramos. Entonces, el contexto general de la violencia va a ser una posición de subordinación.
Durante muchos años, las mujeres pues no podíamos votar, por ejemplo, no podíamos decidir por nosotras mismas. Más de 200 años tuvieron que pasar para que las mujeres tuviéramos derechos humanos, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres fue todo un gran logro, no nos los dieron porque los mereciéramos, no, tuvieron que pasar 100 años de lucha para que pudiéramos tener derechos humanos. Y ahorita estamos por una ola de derechos civiles, como el derecho al voto, por ejemplo, y ahorita está una tercera oleada en donde estamos consiguiendo otro tipo de derechos secundarios, como el derecho a la no violencia, que es aparte un derecho constitucional y convencional, porque viene de convenciones internacionales. Y no es que vayamos atrasadas, ¿no? Sino que en la medida en que la sociedad ha evolucionado, también cada vez vamos siendo un poco más conscientes de esta subordinación y cada vez vamos viendo menos normal, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan que estar en casa o el hecho de recibir golpes o de aceptar simplemente que el espacio de las mujeres tiene que ser privado. Hoy día estamos pugnando por tener más representación en el espacio público. Y no es que vayamos para atrás, es esto, ¿no? Que tenemos y estamos pugnando por ejercer ese derecho a la no violencia, a tener una vida libre de violencia. Y en el sentido, por ejemplo, de la normatividad hemos avanzado. En el contexto internacional tenemos la Convención de Belém do Pará, tenemos la CEDAW, que nos va a marcar, pues de alguna manera los lineamientos para los derechos de las mujeres y para la no violencia contra las mujeres. Ahora, que podamos ejercerlos plenamente y decir, ya no más, bueno, ahí es en esa pugna en donde nosotros nos encontramos el día de hoy. Y otra cosa, Edith y Dani, si me permiten, es que la sociedad se va transformando. Entonces, en la medida en que se transforma, vamos a tener nuevas formas de vivir esta violencia, como la violencia en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que justamente en este año tuvimos la aprobación de la Ley Olimpia, que lo que hace es castigar de alguna manera la violencia digital, ¿no? El que compartan tu intimidad o fotos privadas, ¿no? Que las hagan públicas. ¿No? Sí. ¿Esto cómo afecta o cómo se identifica en relación a la salud mental de nosotras las mujeres, Daniela? Entonces creo que una parte importante es que quien hace esta valoración en cuanto a la salud mental tenga una perspectiva de género. Creo que en ocasiones tenemos experiencias a veces un poco alarmantes. Por ejemplo, me tocó convivir con algunas mujeres en refugios, en el cual les mencionaban en instituciones gubernamentales, hace algunos ayeres, no se preocupen, no fue como recientemente, pero de que deberían de mantenerse con su pareja, ¿no? A pesar de que ellas referían haber sido violentadas o incluso haber llegado a una violación, decirle, pues quédate un poco de tiempo más, ¿no? Aguanta. Entonces, a medida que se normaliza, es más difícil de poderlo identificar. Sin embargo, es importante que reconozcamos cómo podemos identificar la violencia, ¿no? Y estos efectos que tienen en el estado de ánimo de estas mujeres, trastornos de ansiedad, también somatizaciones, ¿no? Muchas mujeres van a consulta o se acercan a los servicios de salud o los servicios psicosociales, no porque ellas digan, es que estoy siendo violentada, aunque lo están haciendo. Lo manifiestan es que tengo mucho dolor de estómago, es que tengo tengo los dolores de cabeza. Y cuando empezamos a explorar la historia de vida de estas personas, vemos que esta mujer está viviendo una situación de violencia. Creo que las familias también a veces somos cómplices, por decirlo, de esta violencia. Notamos estas diferencias, notamos que algo no está sucediendo bien, vemos algunos indicadores de aislamiento, de que anteriormente era una persona que se comunicaba mucho y ahora ya no nos habla tanto.
y no prendemos nuestras antenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a las situaciones de alerta, también esta parte de la autoestima, el autoconcepto, se ve mermada a medida que de manera sistemática está siendo violentada. Creo que un paso importante para identificar una situación de violencia es en los cambios que se van dando de manera gradual, ¿no? El alejarse de las otras personas, el ser una persona más indecisa cuando anteriormente era perfectamente capaz de tomar decisiones, pero si de manera constante nos están diciendo es que eres una tonta, es que tú no sirves, no puedes estar sin mí, no puedes vivir sin mí, va cambiando el autoconcepto. Pues estamos platicando sobre la violencia ejercida hacia nosotras las mujeres, justamente en el marco del 25 de noviembre pasado, donde pues nuevamente se hace un llamado para que como sociedad podamos tomar en cuenta las acciones que hacemos todos y todas en función de esta violencia y de cómo podemos identificarla y solidarizarnos y hacer algo para que por fin puedan pues quitarse este problema tan grave que vivimos en nuestras sociedades. Vamos a una pausa, estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOnCare. Oncotips. Mantén hábitos regulares en cantidad y horarios a lo largo del día y de la vida para las comidas. Además, ingiere suficiente agua a lo largo de todo el día y limita el uso de la sal como condimento. Oncotips. Realiza ejercicio físico de forma sistemática. La actividad física recomendada consiste en caminar a paso ligero 6 kilómetros por hora 3 veces por semana como mínimo, o realizar ejercicios aeróbicos al menos 20 minutos diarios. Los trajines domésticos o andar agitado de forma cotidiana no es una forma de realizar actividad física. Estas actividades crean cansancio y agotamiento y no sustituyen a la actividad física sistemática. Pues estamos platicando de violencia hacia las mujeres y lo que tiene que ver con la salud integral y sobre todo pues también con la salud mental de nosotras. Y pues necesitamos entender también en esta construcción de lo que implica la violencia, pues que en ocasiones nosotros lo vemos como algo natural porque es lo que aprendimos, es algo cultural que se nos enseña desde la división del trabajo en casa, desde el color, ¿no?, que te asignan cuando naces, que las niñas es rosa y los niños es azul, ya desde ahí las diferencias, las muñequitas y los carritos, ¿no?, te forman en tu infancia para ser ama de casa porque lo que te regalan son muñecas, cocinita, planchita, escoba, ¿no? Y a los niños pues les regalan juegos de química, carritos, cosas para construir, pero como que ya nos van identificando los roles que vamos a tener cada quien. Entonces, vamos a hablar de esos roles, de esos estereotipos que hacen tan normal este tipo de violencia cuando se nos dice
la expectativa social que debemos cubrir como mujeres. Sí, bueno, aquí es bien importante hablar de que el género es un concepto que se refiere más a valores, atributos, a roles y a representaciones que la sociedad le asigna a hombres y a mujeres, porque a veces confunden género con equivalente a mujer. Y no, realmente nosotros vamos a hablar como género, como este conjunto de valores y de representaciones que la sociedad le ha asignado a hombres y mujeres. Y digo la sociedad porque pues nacemos antropológicamente hembra y macho, ¿no? Pero ya te asignan qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. Y es ahí en donde nosotros comenzamos a construir estas identidades genéricas. Esta identidad genérica se basa en factores que son vivenciales, en experiencias que son relacionadas y compartidas en la comunidad en donde nosotros crecemos, en donde nos han educado. Y estos roles de género pues van a definir de alguna manera cómo esperan que actuemos, que hablemos, que nos vistamos, que nos arreglamos y que nos comportemos según el sexo que se nos ha asignado, ¿no? Entonces, eso va a ser un rol. Y un estereotipo de género va a ser la opinión o prejuicio generalizado, es decir, que vamos a creer que todos los hombres se deben de comportar así, o que todos los hombres deben de ser así, o que todas las mujeres deben de ser de alguna u otra forma. Entonces, estos roles y estos estereotipos en realidad, pues son aquellos que nos van a dar el mandato femenino y el mandato masculino, ¿no? Es qué significa y cómo se tiene que comportar una mujer. Y muchas veces es ahí en donde va aquello que va a formar las bases para que se puedan dar las diversas formas de violencia. Entonces, los estereotipos van a ser de alguna manera referidos a rasgos de personalidad. Por ejemplo, podríamos pensar que en el femenino las mujeres son complacientes, es decir, que de todo decimos que sí, y emocionales, ¿no? Se nos ha relacionado a que las mujeres o lloramos mucho o respondemos de manera muy emocional siempre. Y en el mandato masculino, el rasgo de personalidad es que un hombre tiene que ser seguro, que tiene que ser muy fuerte, muy agresivo o muy viril, ¿no? Entonces, no quiere decir que así tenga que ser, pero nos han educado de esa manera. También nos han dado otro estereotipo, sería, por ejemplo, el comportamiento dentro del hogar. Se nos ha asignado a las mujeres como cuidadoras, como cuidadora del hogar, como cuidadora de los hijos, y esto se ve de alguna manera en esta división sexual del trabajo, ¿no? La mujer ahora trabaja, pero tiene una doble carga porque tiene que llegar a la casa como cuidadora y a encargarse del hogar. Pero también hay un mandato masculino, ¿no? Para ellos es el ser proveedor del hogar, que es como una de sus responsabilidades máximas, y que justamente hay tensiones justamente por esto, y más ahorita en temporada de pandemia en que pues se considera que el hogar es para las mujeres y ahora los hombres están confinados también en el hogar y muchos de ellos han perdido su trabajo, entonces ya no son proveedores y están confinados al espacio privado y esto ha generado muchas tensiones. Entonces, este es otro tipo de rol, por ejemplo, que vemos nosotros en el hogar. Estos roles los vamos a ver nosotros en el contexto generalizado, por ejemplo, en nuestras ocupaciones. Las mujeres tendemos a insertarnos en mercados laborales, en carreras profesionales relacionadas a cuidados, porque ya nos dijeron que nosotros somos cuidadoras, que somos madres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver muchas mujeres en el área de la salud, muchas mujeres en el área de la educación, muchas mujeres en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el masculino puede estar en cualquier cosa siempre y cuando no haga cosas de niñas como cocinar o como cuidar. Tenemos muy poquitos chefs y muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa es el estereotipo físico, hasta en el físico nos dicen, ¿no? ¿Cómo tiene que ser una mujer? Pues delgada, súper arreglada, debe de usar tacones, no debe de enseñar, sí debe de enseñar, cómo se debe de vestir. Mientras que para los hombres es lo mismo, ¿no? Su aspecto físico debe de ser muy fuerte, muy musculoso, etcétera, altos. Esos estereotipos son construidos algunos en el seno del hogar,
otros en el seno de la sociedad, pero son replicados y producidos por los medios de comunicación, en este caso la televisión, a través de sus novelas, a través de figuras públicas. Es a partir de ahí de donde se replican todo ese tipo de estereotipos que de alguna manera nos van a llevar a tolerar la violencia o a practicar la violencia en el caso de los hombres. Y en este caso, cuando no encajas en los estereotipos, pues es cuando empiezan también los problemas tuyos, ¿no? Del autoconcepto. ¿Qué nos puedes decir en el tema del autoconcepto, Dani? Pues creo que una parte muy importante es si recibimos información de una educación sexual de parte de la familia, de la sociedad, también recibimos una educación emocional en la cual si estás dentro de la masculinidad, no se es permitida la expresión de emociones o solamente el enojo por lo general. En cambio, la expresión emocional de lo femenino, sí es permitido las emociones. El llanto por lo general es algo que es más permitido en lo femenino, y eso nos lleva a que nos buscan o la sociedad busca conformarnos ante estos estereotipos de género, ¿no? En el cual si no cumples con estos requisitos, la sociedad estigmatiza, ejerce una presión para conformar al estereotipo, y cuando la sociedad te dice, ¿sabes qué? No estás cumpliendo con tu parte, no estás cumpliendo con la expectativa que se tiene de ti, pues ¿qué sucede con el autoconcepto? Puede ser que se den dos situaciones principales, una de rebeldía, por decirlo de alguna manera, o en un término positivo, decir, pues bueno, esto es la expectativa que se tiene, pero yo no soy así, o redescubro quién soy. Pero lo que sucede más frecuentemente y lo que está relacionado con la violencia es esta parte de que te dicen tienes que ser así, y si no eres así, pues tú eres el problema, ¿no? Entonces eso va afectando la forma en que me relaciono con los demás, me afecta en cómo me siento, y empieza a generarse ciertas distorsiones cognitivas, ¿no? Vemos en la narrativa de las personas que viven violencia, pues es que de alguna manera yo me lo merecía, yo lo provoqué, es que yo soy la mala, o como estas ideas en el cual me merecía esta situación, y se va generando un discurso, ¿no? Un discurso en el cual se justifica la violencia, independientemente de si yo soy el agresor o si soy la agredida. Pero hay una relación muy importante entre la educación sexual, la información que tenemos de nuestro contexto, cómo procesamos esa información y que nos lleva a construir nuestra identidad de quiénes somos, y la vulnerabilidad a agredir a otras personas o a ser agredidas, ¿no? Creo que es una parte bien importante, que creo que si entrevistamos a 100 personas que son que violentan a sus parejas o a otras personas, no van a decir es que yo soy una persona violenta. Creo que sería el menor de las personas. La mayoría de las personas van a decir es que estaba enojado, estaba frustrado, yo estaba cumpliendo con mi rol social y no estaba respetando eso, ¿no? Entonces este discurso se convierte en una narrativa en el cual justifica y le da una base a la violencia. Bueno, también hemos escuchado esos discursos donde, más ahora, ¿no? Te dicen, pues los hombres también sufren violencia y no andan haciendo esos escándalos que hacen las mujeres, ¿no? Y a los hombres los matan más que a las mujeres porque hacen tanto cuento con eso. Esos escándalos que hacen de que andan rayando y golpeando cosas, pues ¿eso qué es? Eso es violencia, ¿no? Y viene como esta contraparte de minimizar la situación de la violencia hacia las mujeres.
¿Qué opinan en relación a esto? Híjole, no sé, Ania, no sé si pudiera mencionar algo y luego, porque si luego se me va la idea. Sí, está bien. Y de hecho voy a retomar algún punto que mencionó Anel, en el cual es esta definición de violencia. Sí, pensamos en violencia como este deseo de oprimir, de humillar, de controlar, pues estas manifestaciones no son una manifestación de violencia, porque no buscan oprimir a nadie, no buscan humillar o controlar a alguien, sino se busca el libre ejercicio de los derechos. Creo que ese sería como un punto importante a recordar. Y también a veces pensamos en la sociedad como grupos en competencia, ¿no? En el cual para poder yo tener todos mis derechos o poder tener todas las cosas necesarias para mi libre desarrollo, no voy a, las otras personas no los pueden tener. Y es como de cierta manera que existen un poco recursos y tenemos que pelearnos para poder quedarnos con el mayor tipo de recursos. Y eso creo que sucede. Definitivamente no se puede negar de que existe violencia o que vivimos en un país violento, en una sociedad violenta. Sin embargo, la violencia hacia la mujer es distinta de la forma en la que se ejerce la violencia de manera general. Es decir, la violencia de la mujer es un reflejo de toda esta forma de pensar, toda esta narrativa en el cual se mata, se agrede a una persona por el simple hecho de ser mujer, cosa que no sucede en la violencia que lleva a las muertes de los hombres. Por lo general vamos a pensar en robo, en narcotráfico, muchísimos otros factores, pero no son asesinados por el simple hecho de ser hombres. Entonces creo que esos son aspectos importantes a recordar para iniciar el diálogo. Entonces creo que uno de los aspectos que a mí me gustaría englobar es que si recordamos nuestra definición que nos compartió la compañera Anel de violencia, pues estas manifestaciones definitivamente no son violencia. Y que una persona viva violencia no quita que la otra persona la esté viviendo, ¿no? Entonces es importante de que a lo mejor es importante tener espacios para hablar de violencia en general, que es un tema súper importante, pero también necesitamos espacios para hablar de ciertos tipos de violencia. Gracias, Anel, por permitirme el turno, es que si no se me iba. No, y es que si no, no te dejo hablar, Dani. Perdón. Bueno, yo quiero, voy a retomar, antes de abordar el tema de Edith, la cuestión de las masculinidades y de lo que mencionaba hace un rato Daniela, de cómo a los hombres se les ha enseñado a reprimirse, porque en la mañana estaba escuchando un programa de una sociedad civil que se está ahorita atendiendo a hombres a través de línea telefónica, hombres agresores. Y entonces se nos mencionaba que el hacinamiento, es decir, las casas de Infonavit ahorita, miden creo que 2.15 por 19 de fondo. Entonces estás hablando de hacinamiento, la casa se ha vuelto el lugar de trabajo, el lugar de descanso, el lugar de convivencia, el lugar de recreación, en espacios muy, muy pequeños, con condiciones climáticas. Por ejemplo, en Baja California en este verano alcanzamos 42 grados, en donde su vida rutinaria no tiene nada de rutinaria, están obligados a convivir con las esposas, a convivir con los hijos, a demostrar afecto, a cumplir con patrones que normalmente no cumplen, y esto ha generado tensiones. Y mencionaba, ¿no?, cómo hablaban los hombres a esta línea, y les decían, lo emergente es que hables, porque si no hablas, entonces no te vas a poder desahogar y vas a estallar a golpes contra la otra persona o a gritos contra la otra persona. Entonces mencionaba que era muy importante pues que los hombres comenzaran a hablar, y que se necesita una intervención por parte del Estado
para hombres agresores, justamente para poder vincularlos a terapia y puedan cambiar este tipo de patrones. Retomando ese punto, y ahora sí voy a la cuestión de que mencionaba sobre las manifestaciones, ¿no? Y sobre estos actos que consideran vandálicos y que consideran actos violentos. Bueno, hay que entender primero el contexto generalizado en el que estamos. En el año, solamente hasta septiembre, teníamos aproximadamente 2.242 feminicidios. Y estoy hablando de feminicidios tipificados en México. ¿Qué quiere decir? Tenemos una ley general de acceso a la no violencia contra las mujeres, y esta ley general tiene aproximadamente, creo que son 7 u 8 variables para que sea considerado un feminicidio, ¿no? Y entre ellos pues está que el agresor haya sido tu pareja, que haya habido antecedentes de violencia, es decir, que hayan insistido denuncias, que haya llegado al servicio médico de alguna manera y que se haya quedado ahí el historial de que había denuncia. La violencia excesiva en el cuerpo, es decir, una cosa es que yo te mate, pero otra cosa es que te desoye, que te destace y que encima de eso todavía te exhiba ante el público, ¿no? Entonces, estas son agravantes del feminicidio. Entonces, hay que entender aquí que las mujeres lo que están solicitando es tener acceso pleno a sus derechos, igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, igualdad sustantiva y una vida libre de violencia. Y aquí hay algo bien importante, porque hay dos tipos de movimientos: un movimiento que va a ser específicamente para visibilizar y que se va a visibilizar a partir de lo que a la gente le gusta, y si a las personas les gusta de alguna manera poner atención a que rayan los monumentos, pues se van a rayar los monumentos, se van a tomar las instancias que se tengan que tomar, porque se tiene que poner, que visibilizar, que poner en el centro de la opinión pública para que se sepa qué está pasando. Porque como dicen, santo que no es visto es un santo que no es venerado. Problema que no es visto es un problema que no va a formar parte de la agenda pública. Entonces, este tipo de manifestaciones, lo que estamos viendo es una forma de incidencia pública de los grupos feministas. Por otro lado está la incidencia política, que ya le toca ahí a otro tipo de asociaciones, ya ha sido el cabildeo. A partir de negociar de alguna manera y de poner este problema en el centro, es que hemos logrado la Ley General de Acceso a una Vida de Violencia, la alerta de violencia de género, la ley contra de la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Pues la mayoría de nuestros derechos civiles es que se han logrado a partir de esa vía. Entonces, no considero que sea un acto violento. Y sí, a los hombres sí los matan en mayor cantidad, pero los matan otros hombres. Aproximadamente el 90% de asesinatos de hombres es ejercido por otro hombre. Y el asesinato de las mujeres hacia los hombres es solamente en un 10%. Ahora, hay otra cosa bien importante que ha cambiado, ¿no? Dice, tenemos feminicidios, pero por otro lado también tenemos una violencia en este contexto de crimen organizado en México. Creo que todo el territorio está prácticamente en la pugna del territorio por la cuestión de las drogas. Entonces, aquí es bien importante porque dicen, a los hombres también nos matan, sí, pero también hay algunas características específicas para estos homicidios de mujeres por crimen organizado, como pues la irrupción de fuerzas armadas, es decir, van a matar a mujeres, pero acompañadas de otro hombre, acompañadas de su pareja, acompañadas de otros dos hombres, o en crímenes multitudinarios, ¿no? Ya sea por ejecución, van a haber cuerpos arrojados en el espacio público, y nuevamente el cuerpo de las mujeres se va a utilizar para poder dar mensajes de amenaza, ¿no? De terror a quienes le sean leales al otro cártel. Y ahí nuevamente nos muestra la posición de subordinación de las mujeres. En el tema que quieras y a lo que se dediquen, siempre va a haber una subordinación por parte de las mujeres, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Pues estamos en Prevención en Acción, el programa de Pro-Oncología y Calidad de Vida de ProOncavi, platicando con nuestras invitadas de hoy sobre violencia hacia las mujeres. Vamos a una pausa y continuamos.
Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Pues seguimos en Prevención en Acción, platicando con Anel y con Daniela sobre estos temas de violencia hacia las mujeres. Y bueno, hemos hablado del contexto general, pero si nos enfocamos al contexto más chiquitito, digamos a lo micro, y algo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo, en el tema de salud, ¿cómo todos los días tenemos casos, y más ahorita hablando de la pandemia famosa, de violencia hacia las mujeres en el sector salud, en el momento en que te niegan el tratamiento, en que un médico te contesta mal, te dice que eres una tonta y que no entiendes, se enoja contigo, te regaña, no te contesta tus preguntas, no te dan cita, te postergan tus derechos, ¿no? Como paciente. O sea, ¿qué tanto podemos ver y qué tan ignorantes a veces somos? Porque debe haber una manera en que al menos en estos espacios públicos, pues se respeten tus derechos. Pero ¿cuál sería el primer paso? O sea, ya me di cuenta, ya vi que no es normal, que me están agrediendo en todas las manifestaciones. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues hay que empezar y que entender que como pacientes tenemos derechos, tenemos 10 derechos como pacientes, que ya lo hemos abordado en otros programas, pero uno de ellos pues es el acceso a la información, ¿no? Nosotros podemos preguntar la cantidad de veces que sea necesario un tratamiento que me estén dando hasta que a mí me quede claro. Y la otra es que tengo derecho al acceso oportuno, ¿no? A salud. ¿Qué quiere decir acceso oportuno? Que es un derecho en el momento en que lo necesite, no dentro de 7 meses cuando ya probablemente me morí, ¿no? Las citas que nos dan en el IMSS o en el Seguro Popular. Y esto es una violencia que cae en el ámbito institucional, Edith, porque al final de cuentas es el Estado quien tiene la obligación de garantizarnos que nuestros derechos humanos se respeten, que nosotros podamos tener acceso a ese tipo de derechos. Y esa es una violencia institucional. Por ejemplo, lo grave que es, y tú lo explicarás mejor en un momento más, que una mujer de San Quintín tenga que hacer todo un recorrido para poder tomar su proceso de quimioterapia en Mexicali, ¿no? O que alguien de Ensenada tenga que hacer un recorrido de pasar primero por Tijuana y luego llegar a Mexicali.
por todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no? La estás privando primero de un acompañante porque es costoso, la estás privando de poder tener el servicio en su comunidad, para empezar, sin que tenga que viajar. La estás obligando a ejercer un gasto económico que probablemente no tenía contemplado y que probablemente se va a sufrir en su familia, porque dirán que el tratamiento es gratuito, pero pues al final ese boleto, ese hospedaje, si se tiene que quedar, esos gastos de alimentación, pues de alguna manera los están quitando al gasto del hogar, y no sabemos si eso pueda ser producto de tensiones, pero lo que sí sabemos es que le va a generar angustia económica, ansiedad, ¿no? Otro tipo de problemas psicológicos por un gasto que tiene que hacer para poder tener acceso a la salud. Y ese tendría que ser un acceso oportuno. Y en el caso de la violencia simbólica, Dani, porque lo hemos visto con las mujeres con cáncer de mama, cuando tienen que ser mastectomizadas, que ya no tienen una mama o que les quitan las dos o que les quitan el útero, generalmente la primera reacción que hay en algunos casos es, pues ya no sirvo como mujer, ¿no? O los mismos, bueno, tenemos una estadística que no miente, el 40% de las mujeres que son mastectomizadas son abandonadas por sus parejas masculinas. Entonces, ¿qué hay también atrás de todo esto? Híjole, creo que en una parte, es como hemos mencionado, es un tema inmenso, y incluso en el micro, en la violencia ejercida hacia las mujeres en el sector salud, creo que un punto importante, y sé que lo he mencionado en programas anteriores, pero se me hace como un tema central, que es en el manejo de los analgésicos. Esa es una forma que muy frecuentemente no se reconoce la violencia hacia las mujeres, en el cual si van dos personas, un hombre y una mujer con sintomatología similar y condiciones similares y manifiestan sentir dolor, es muchísimo más probable que un hombre salga con una prescripción para el manejo del dolor, versus si una mujer dice, tengo dolor. Por lo general, todo esto son temas que muchas veces no son abordados por el sector salud, ¿no? En el cual pueden decir, bueno, es que se está haciendo, ¿no? Está histérica, ¿no? Esa palabra me requete molesta, por decirlo lindamente. Pero al mencionar, es que está histérica, no es parte de formas que históricamente violentan a las mujeres, ¿no? Porque no hay hombres histéricos, sino atrasan la atención. O sea, ¿cuántas veces no tenemos mujeres que han acudido a consulta general o con medicina familiar y le han dicho, no te pasa nada, eso que sientes en tu cuerpo, no lo sientes, estás exagerando, estás mintiendo, quieres atención? Y eso obviamente tiene una repercusión, tanto en esta parte del acceso a los servicios de salud, pero también en este autoconcepto, como lo estábamos mencionando. Si esta persona que fue a la universidad y es especialista me está diciendo que estoy mintiendo, me está diciendo que no es cierto, pues probablemente no es cierto. Y vemos cómo esto afecta desde la detección, cómo afecta el seguimiento. Y también muchas personas simplemente refieren, digo, esto es más anecdótico, pero como muchas mujeres dicen, es que no me sentí cómoda, es que de por sí me sentía mal físicamente, tenía la angustia de este diagnóstico y todavía salí regañada, ¿no? Todavía fui violentada, no quiero regresar ahí. Y obviamente tienen una difícil decisión. Voy a un espacio donde me siento incómoda, donde me siento violentada, o a lo mejor no recibo atención. Entonces, lo vemos que estos problemas sistémicos y estos
formas en las que se violentan a las mujeres. Obviamente el sector salud no está exento de ello y replica muchos de estos patrones de violencia. Y eso que no hemos hablado de violencia obstétrica, que también es otro tema. ¡Ah! Olvídate. Pues chicas, nos quedan unos minutitos para un mensaje final. Yo creo que lo vamos a dejar en continuación, pero para cerrar el programa de hoy, ¿cuál sería la reflexión final de toda esta charla que hemos tenido? Anel. Pues bueno, ahora esto va a sonar muy trillado, el cambio está en ti. Sí, el cambio sí está en nosotros. Tenemos un Estado que se ha estado comportando de manera omisa ante la violencia contra las mujeres. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que efectivamente las mujeres sí están siendo más violentadas, que lo único que están solicitando y que estamos solicitando es el acceso a una vida libre de violencia y vivir en igualdad de condiciones. No queremos que les quiten los derechos a nadie, no quiero que ningún hombre gane menos por ser hombre, tampoco quiero que ahora los que vivan violencia son ellos. Lo que queremos es tener igualdad de condiciones en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y pues que nos compete a nosotros intentar cambiar estos roles y estos estereotipos de género que conducen a la violencia cuando los identifiquemos. Y me gustaría, si me permites, dar los números del Instituto Municipal de las Mujeres por si alguien en sus casas está necesitando apoyo psicológico, apoyo legal, en caso de que requieran pensiones para los menores o alguna orden de restricción. Bueno, el teléfono del Instituto de la Mujer Municipal es 664-622-2531 y del Instituto Estatal 664-608-0888. Y muchas gracias, Edith, por la invitación y a ti, Daniela, por compartir este momento. Dani, adelante. Bueno, es muy bien. Creo que uno de los puntos que pareciera también como que algo que hemos escuchado muchísimas veces, pero creo que es importantísimo recordar que la violencia hacia las mujeres sigue existiendo, que a veces ha cambiado un poco la forma en la que se manifiesta la violencia en un inicio, sin embargo sigue siendo violencia. Y no sé, a mí me ha tocado escuchar, y seguramente a ustedes les ha tocado escuchar, es como que la violencia hacia las mujeres es algo del pasado, ¿no? Algo que les sucedía a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, pero eso ya no existe. Entonces creo que una de las formas que logramos perpetuar la problemática es al pensar que ya resolvimos el problema. Entonces, definitivamente no hemos resolvido el problema, tenemos mucho por trabajar. Una de las formas que tenemos, una de las herramientas importantes que tenemos para ello es la educación sexual. Si a las futuras generaciones les damos nuevas herramientas, cambiamos su narrativa, seguramente lograremos cambios importantes, ¿no? Entonces, soy sexóloga, entonces no tiene como mucha ciencia de por qué considero que la educación sexual es tan importante, pero creo que es una herramienta esencial tener programas de educación sexual integral y de ahí seguramente van surgiendo muchísimas cosas, ¿no? Y lo podemos ver también a temas de prevención y detección de cáncer, en el cual vemos mujeres que no quieren acercarse a los servicios porque desconocen por también temor a ser violentadas, o bien ser violentadas sus parejas porque decir cómo vas a ir a desnudarte enfrente de otra persona, etcétera, etcétera. Y para concluir, pues agradezco mucho el espacio a Proncavi, a su directora, y también un placer, Anel, en coincidir en esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y ya saben, amigos, amigas, que si quieren información sobre nuestras invitadas, con mucho gusto nosotros podemos proporcionarles sus números telefónicos. Comuníquense con nosotros a Proncavi. Y también, si tú eres una mujer que ha sufrido violencia en el sistema de salud, sobre todo si tienes cáncer y has tenido algún proceso difícil porque te han negado tu tratamiento, acuérdate que nosotros tenemos asesoría especializada para darte acompañamiento y apoyarte a hacer una demanda, una denuncia
o promover un amparo para que te atiendan adecuadamente sin costo. Así es que te pedimos que te pongas en contacto con Proncavi para cualquiera de estas dudas, estas preguntas o estas necesidades que puedas tener. Nuestro teléfono 664-685-8971 o bien búscanos en redes sociales como Proncavi. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por la atención y por nuestras invitadas que tuvimos en esta ocasión. Gracias por su tiempo.